Amigas y amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aquí estamos, este lunes 6 de noviembre de este año 2023, para llevarles, como de costumbre, mensajes culturales, periodísticos, distintos, alentadores, llenos de esperanzas, llenos de amor y de alegría, sabiendo que lo que presentamos son máquinas en movimiento y hombres trabajando. ¿Y quiénes llevan adelante esos emprendimientos? Mujeres y hombres que son verdaderas historias de vida que ustedes deben conocer. Esas mujeres y esos hombres hacen esfuerzos, tienen creatividad, luchan, son constantes, son perseverantes, hacen inversiones. Algo que es sagrado para ellos y para cada uno de nosotros es dar trabajo. Dar trabajo, porque el trabajo es sagrado. Y hoy, como de costumbre, como todos los lunes, como todos los viernes, aquí en Argentinísima Satelital y por internet para todo el mundo, tenemos ejemplos de vida, tenemos gente soñadora, trabajadora, apasionada, inteligente, emprendedora. Y en primer término les voy a presentar a Carlos. Ya verán ustedes qué interesante es la charlita que mantuve con él para ustedes. Carlos es presidente del puerto de Santa Fe. Es una historia maravillosa. Es que los puertos son como esas ventanas que se abren, como que nos están pidiendo que a través de ellos nos comuniquemos con el mundo. ¿Y qué pasa a través de los puertos? Aquello que una sociedad es capaz de crear. Todo aquello que somos capaces de crear. Me encanta esa palabra, me encanta sostenerla, me encanta contagiarlos a cada uno de ustedes, amigas y amigos, que sean capaces de crear. Necesitamos la innovación. ¿Qué es otra cosa? Innovar es algo diferente a crear. Bueno, dicho esto, entonces, Puerto de Santa Fe. Carlos, me hice amigo, presidente del puerto de Santa Fe. Es oportuno agradecer muchísimo a alguien que siempre está, Emilio Campanella, que también lleva en su corazón y en su mente el puerto de Santa Fe. Y también festejar el miércoles 8 de noviembre un nuevo aniversario de este puerto de Santa Fe, tan querido por los santafesinos como por aquellos que con muchos esfuerzos hicieron posible lo que vamos a ver ahora. ¡Atención, país! Muchísimas gracias, Carlos, por prestarte a esta charlita, como te dije fuera de cámaras, a este diálogo que nos vamos a permitir, querido presidente de un puerto importante de la República Argentina que está trabajando a full desde hace muchos años. ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien, muy contentos de poder tener una información formativa de esta salida de la riqueza que los argentinos producimos, y nada mejor que hacerlo a través de alguien que tiene la mirada, la observación, el trabajo, la laboriosidad de que eso sea posible a través del puerto de Santa Fe. Pero antes de eso, la pregunta que te voy a hacer es, ¿dónde naciste, amigo? Yo nací en la ciudad de Rafaela hace 66 años. Muy bien. ¿Tus padres viven, amigo? No, fallecieron ambos. Mi padre hace más de 10 años
músico él, músico, me transmitió su pasión por el tango de toda la vida y mi madre falleció hace 3 años. Bueno, dame el nombre de ellos, porque los que nos amaron, Carlos, y amamos, están siempre en nosotros, acá y aquí. ¿Cómo se llama? Vamos a hablar en tiempo presente. ¿Cómo se llama papá y mamá? Mi padre se llama Adolfo, que es mi segundo nombre, como se usaba en esa época, que a las personas se le ponía el segundo nombre que era del padre, ¿no? O de la madre. Y mi madre se llamaba Noemí. Y Adolfo y Noemí, ¿qué fueron en tu vida? Eh, mucho, mucho, siempre en esa época pensando en la educación. Fui a escuela primaria y secundaria en Rafaela, públicas ambas. Y después, como en Rafaela en esa época no había todavía facultades, ahora sí las hay, facultades y universidades, me vine a estudiar a esta ciudad de Santa Fe. Y bueno, después uno se va quedando, me recibí acá de contador público y después uno se va quedando, se casa, tiene hijos, familia, etcétera, etcétera. Bueno, y ya me quedé en Santa Fe como hasta ahora, casi, casi que hoy me siento más santafesino que rafaelino. De hecho, en cantidad de años llevo más en Santa Fe que en Rafaela, pero las raíces y los recuerdos de Rafaela siempre están. ¿Tuviste abuelos? ¿Conociste a tus abuelos? Conocí a 3 de los 4, porque uno había fallecido muy joven. Así que bueno, tuve la dicha de tener abuelo y abuela materna y abuela paterna. Al que no conocí fue a mi abuelo paterno porque había fallecido muy joven. Y bueno, es un privilegio. Vos dirás, y este hombre me entrevista, en vez de hablarme del puerto y preguntarme, ¿vas a hablar vos del puerto? Y bastante. Sí, nos interesa saber de dónde venimos, cómo cómo fueron nuestros tiempos cuando éramos. A ver, ¿cómo era ese pibito Carlitos a los 9 años en esa, 8, 9, 10 años en esa escuela primaria? Bueno, como dije, iba a una escuela pública, era la escuela Bernardino Rivadavia, que quedaba, como solía ocurrir en esa época, quedaba a 2 cuadras de mi casa. Iba y volvía caminando con mis amigos del barrio. Y bueno, y después de tanto tiempo con esta magia de las redes sociales y la virtualidad y todo esto, nos estamos reuniendo de nuevo. Ah, qué bien, qué Eh, lindo eso. ha- Pasó tanto tiempo, o por lo menos en gente como yo que no está más en la ciudad, volver y encontrarnos. Ya hemos cumplido 50 años de esa escuela primaria y el año que viene, si Dios quiere, estaremos cumpliendo 50 años, no es poco, de la escuela secundaria. Qué hermoso eso. O sea que cultivabas y seguís cultivando la amistad. ¿Y cómo fuiste como estudiante? ¿En la escuela primaria, en la escuela secundaria? ¿Cómo eras? Bueno, no sé si está bien que lo diga, pero era la verdad. Era siempre como el mejor, va, por lo menos eso es lo que me decían. Fui abanderado de la primaria, abanderado de la secundaria, mejor promedio, toda esa historia que es tiempo pasado. Y a veces no me gusta hablar de mí, pero esa es la realidad. Si usted me lo pregunta, lo tengo que contestar, ¿no? Ninguna duda, no se trata de conocer la historia de vida de un hombre que tiene la responsabilidad de dirigir un puerto donde desde el mismo, funcionando como funciona, tengo entendido desde hace 25 años a fútbol, saber cómo se formó ese señor que es contador. Y es importante porque aunque a vos no te guste decirlo, también es un ejemplo, ¿por qué no? Aunque tampoco te interese eso, para muchos niños y jóvenes que empiezan el camino por la vida sabiendo que hay que estudiar, hay que esforzarse también en la vida, ¿no? Y es un poco lo que inculqué también hacia mis hijos, porque tengo 3 hijos ya, profesionales los tres, y Ah, los tres bueno. trabajan en su profesión. ¿Y cómo se llaman tus hijos? El mayor se llama Matías,
es diplomático de carrera. Mirá vos. El que le sigue en edad se llama Emiliano, es ingeniero industrial. Y el tercero, el más chico es Federico, que es licenciado en recursos humanos. Y los tres, como digo siempre, lo valorable es que los tres están trabajando en lo suyo. No es como aquellos que tuvieron que ponerse a trabajar en otra cosa. Los tres están trabajando en lo que estudiaron, que es lo más importante. Bueno, con qué orgullo lo dices. Bueno, ahora, ¿desde cuándo estás en la administración del puerto, Carlos? Yo inicié la gestión en el año 2020, en marzo, abril del 2020, y lo recuerdo perfectamente porque era plena pandemia, era el pico máximo de la pandemia. Toda esta instalación que estoy ahora estaba cerrada, toda la jurisdicción portuaria, que acá son 60 y pico de hectáreas, estaba todo cerrado, había barreras físicas que impedían el ingreso al área portuaria. Así que bueno, no me voy a olvidar nunca. Y por si eso fuera poco, además de la pandemia, hoy pareciera que la pandemia es una excusa para justificar muchas cosas, pero la pandemia existió y la cuarentena, como se llamaba en ese momento, existió y tuvimos que cerrar o suspender muchísimas actividades. Y además, como decía, por cierto, fuera poco, me tocó una bajante histórica del río, Ah, sí. como muy pocas veces se dio hablan los ingenieros hidráulicos, de recursos hídricos, de que la recurrencia en años de esa bajante puede ser de 80 a 100 años. Bueno, nos tocó a nosotros también. Hoy estamos, por ejemplo, hoy estamos con un río acá en el puerto local, 2,50 metros. Pero llegamos a estar en ese año 2020 y fines del 20, principio del 21, llegamos a estar con el hidrómetro local en cero. Inclusive tuvimos algunos días de -15, -18, -20 centímetros por debajo del cero. Así que bueno, y además, también, ya que estamos enumerando los escollos que hubo, pero los fuimos salvando uno a uno, además de la pandemia, además de la bajante histórica del río, también tuvimos en el momento justo una indefinición política que un poco todavía subsiste del futuro de la hidrovía. Eh, bueno, Hidrovía sabemos que era el nombre comercial de la empresa que estaba concesionada. Sería la red de navegación troncal del río. Eso es En ese momento había mucha indefinición, que sí, que no, que la licitación corta, que larga, que internacional, que esto, que lo otro, hasta que después se decidió que la administre AGP, la Administración General de Puertos, que lo está haciendo ahora, en la actualidad, percibiendo los cánones de peaje y administrando, subcontratando dragado y balizamiento. Pero en ese momento eh, había una indefinición del futuro. A nosotros, como puerto, no nos afectaba directamente, pero sí afectaba a toda la cadena, a todo el ambiente fluvial y portuario, porque se frenaban un montón de decisiones. Por ejemplo, nosotros que estábamos decidiendo qué hacíamos con la terminal de contenedores, nos afectaba, porque todos los actores estaban pendientes de qué iba a pasar con la licitación o no de la hidrovía. Afectaba al país, no solamente a la zona, afectaba al país. No te pregunté antes, ahora vamos a seguir con el tema del puerto. ¿Tienes hermanos, Carlos? Sí, tengo una hermana mayor que es ingeniera química y también hizo el mismo recorrido que yo con unos años antes, terminó secundario en Rafaela y se vino a Santa Fe a estudiar ingeniería química, que acá hay una facultad muy prestigiosa de ingeniería química, reconocida nacionalmente, ¿no? Bueno, a ver, háblame de la inversión, del convenio de 2021. Háblame un poco de esta historia, de este puerto. Sí. El puerto de Santa Fe es un tema que todo el mundo, o por lo menos toda la ciudad, toda la zona, hablaba y habla del puerto de Santa Fe.
Todo el mundo, las mesas de café, los aviondos de las mesas de café, los Ya políticos, sabía. los funcionarios públicos, las entidades representativas de la ciudad. El puerto de Santa Fe en la boca de todo el mundo. Todo el mundo tiene la solución, o tenía o tiene la solución para el puerto de Santa Fe. Pero ¿qué pasaba? Hace 15 años aproximadamente que existió y existe todavía un proyecto de reconversión y traslado del puerto de Santa Fe al canal central de navegación. Nosotros estamos muy dentro de la ciudad y con una conexión desde el canal central del río al puerto de un canal de acceso. Eh, Ese canal de acceso tiene casi 8 kilómetros y los barcos o barcazas deben entrar por ahí para llegar a nuestro puerto. Por supuesto que eso limita las posibilidades de expansión y crecimiento del puerto. Entonces, desde hace 15, 18, 20 años que hay un proyecto de traslado y de reconversión del puerto a llevarlo al canal central del río. ¿Qué sucede? Como le llamo yo, es un megaproyecto, es un proyecto muy importante, por lo tanto muy costoso, y no solamente tiene el problema de la inversión que hay que hacer en el puerto, sino que hay que hacer muchas conexiones viales o ferroviales que no están. Hay que hacer puente, hay que hacer ruta. Entonces, ese megaproyecto, como le llamo yo, hace 15 años que se viene hablando, o 18 o 20, que se viene hablando y reuniones y esto y lo otro y licitaciones desiertas, pim, pum, pam, pam, pam. Y en el mientras tanto, este puerto actual no funcionaba, porque lo primero que estaba en la cabeza de toda la gente era, no, 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 este puerto acá no puede andar porque es chico, porque es viejo, porque esto, porque lo otro, necesitamos el puerto nuevo. Perfecto. Cuando nosotros iniciamos la gestión, nunca desconocimos la necesidad de tener que trasladar este puerto a un lugar mejor. Pero dijimos, en el mientras tanto, ¿por qué no trabajar con este puerto? Y porque es viejo, y porque los hilos tienen 60 y pico de años, y porque los muelles son viejos. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Y así empezamos a hacerlo andar despacito, nos llevó mucho dinero, muchas inversiones, ponerlo en condiciones, es como que toda la actividad portuaria, el músculo portuario, le llamo yo, estaba todo adormecido, no funcionaba como puerto, los empleados mismos pintaban, barrían, estaba todo impecable, pero no funcionaba como puerto. Y paralelamente, acá hay un desarrollo inmobiliario muy importante, muy importante. Acá hay un casino, hay shopping, hay hoteles, hay industrias, hay comercios en la jurisdicción del puerto. Eso funciona y funciona muy bien, pero se llegó a un punto tal que en la opinión pública se decía que, despectivamente, y el puerto es un negocio inmobiliario, no funciona como puerto. La verdad que a mí eso me dolía cuando yo estaba fuera del puerto, ¿no? Y una vez que pude estar adentro, dije, bueno, vamos a ver si podemos cambiar eso. Si el puerto puede funcionar como puerto. Y empezamos y lo logramos y hoy funciona como puerto, con las limitaciones que tenemos como puerto. Le dije, estamos muy en el centro de la ciudad, le dije que los muelles son antiguos, los elevadores son bastante viejos. ¿Sí? Acá los elevadores de grano lo hizo la Junta Nacional de Grano en la década del 50, 60. Evidentemente lo hizo con mucha visión de futuro porque hoy funcionan, Se pero hacía para el ponerlo tema. en funcionamiento tuvimos que hacer muchas inversiones en reparaciones, mantenimiento, incorporar tecnología, etcétera, etcétera. Y las hemos hecho con gusto, porque vimos que se puede y se puede empezar a trabajar. Bueno, así fue como a mediados del 2020, segundo semestre del 2020, empezamos a trabajar en la terminal de granos con carga de barcos en primer momento y después de barcazas. Mirá vos, Eh, nos costó mucho porque nos faltaba toda esa gimnasia me imagino. de carga, de los elevadores, todo, nos costó. Pero lo hicimos funcionar y lo más importante fue que esa carga que hicimos a mediados del 2020
que fue un suceso en la ciudad, porque hacía tanto que no entraba un barco, un despiole informativo por todos lados, porque había entrado un barco a la ciudad. Lo más importante fue que eso logramos la continuidad y hoy tenemos frecuencia y continuidad de esos embarques. Hoy estamos con un embarque cada 10 15 días. Hoy lo estamos haciendo otra vez de barcaza, ¿no? Que la barcaza tiene una versatilidad porque se va armando el convoy y pueden venir dos barcazas, cuatro, seis, según. Antes era un solo barco. Bueno, lo más importante de eso es que logramos continuidad. Frecuencia, continuidad. O sea, ya es como que existimos en el radar de los puertos. Antes no estábamos. Bueno. Eso en cuanto a la terminal de granos. Hay otra terminal que es de combustibles, es muy importante su desarrollo, está concesionada a una firma Raisen, que es del grupo Shell. Eh, Llegan semanalmente barcos, porque ahí sí son barcos. En la época de bajante fueron barcazas, pero hoy ya, por suerte, vuelven a ser barcos, con carga de combustible. Se descarga acá en la planta de Shell y acá se cargan los camiones que después distribuyen todo el combustible para el norte para el centro norte de la provincia y de la ciudad. Y hay una tercera terminal que es de contenedores, que ahí le pusimos mucho esfuerzo para poder ponerla en funcionamiento, porque era una necesidad, era un requerimiento de las empresas de la zona y de las entidades intermedias de la zona. Acá lamentablemente históricamente, años atrás, una mala experiencia con un operador de una terminal de contenedores que dejó mal recuerdo. Entonces yo siempre digo que cuando arrancamos con la terminal de contenedores, no arrancamos de cero, arrancamos de -10 o -20 porque tuvimos que remontar esa mochila de la mala experiencia. Bueno, y ahí fue donde, eh, por apoyo del gobierno provincial nuestro, y junto con el gobierno nacional firmamos un convenio. En ese momento fueron 2 millones de dólares. Después la inflación por ahí distorsiona un poco la cifra, ¿no? Pero concretamente eran 200 millones de pesos en ese momento que equivalían a 2 millones de dólares para hacer obras de infraestructura y incorporación de equipamiento. Eso nos sirvió muchísimo, fue fundamental. Sin ese convenio no sé si hubiésemos podido hacer todo lo que hicimos. Compramos una grúa, compramos un autoelevador, mejoramos los muelles, mejoramos el piso, hicimos tejido perimetral, cámaras de vigilancia, bueno, todo lo que usted se imagina como para tener una terminal de contenedores funcionando. Luego vino la habilitación de aduana, etcétera, etcétera. Hoy funciona y está en condiciones óptimas de funcionamiento. Todo eso no lo hubiésemos podido lograr con recursos propios, por eso hay que destacar el apoyo que tuvimos del Gobierno Nacional, concretamente del Ministerio de Transporte de la Nación. Las primeras conversaciones y el primer borrador que se firmó de ese convenio lo firmamos con Mario Meoni. Mira vos. Claro, lamentablemente falleció al poco tiempo y después lo volvimos a firmar, lo ratificamos con Alexis Guerrera, que fue quien firmó definitivo ese convenio. Empezamos a recibir los fondos, empezamos a ejecutar y después lo terminamos en la gestión de Diego Giuliano, que es santafesino, o sea, es rosarino, pero de la provincia de Santa Fe. Así que pasamos por 3 ministros de Transporte de la Nación, los 3 apoyaron el puerto de Santa Fe desde el inicio de la gestión. Carlos, qué perseverancia, qué constancia, qué fuerza y qué pasión le pones, amigo mío. Yo destaco también una cosa. Eh, Creo que la palabra que describe esto es la gobernanza, la buena gobernanza logrado, en el sentido de que, como recién lo acabo de contar, nos alineamos con el gobierno provincial, también con el gobierno nacional. Y también yo tengo un directorio que me acompaña, somos 9 miembros en total, son 8 y yo soy el presidente del directorio designado por el gobernador, pero los otros 8 miembros del directorio son representantes de las entidades de la ciudad de Santa Fe y también de la municipalidad de Santa Fe.
hemos logrado un, un clima de trabajo eh, con definición correcta de objetivo. Es decir, acá nunca nadie sacó los pies del plato y cuando tuvimos que hacer las votaciones, levantar la mano para este tema o para el otro tema, siempre fue por unanimidad. O sea, por eso destaco la palabra gobernanza, porque se logró que todo eso funcione. Y le agrego algo también, los recursos humanos. Es decir, los recursos humanos, acá tenemos un plantel aproximadamente de 60 empleados fijos y unos 20 y pico temporarios. Piensen ustedes que esos empleados, los fijos sobre todo, que tienen una historia portuaria, estaban deseosos de ver el puerto como tal. Estaban cansados de barrer el piso, cansados de pintar lo ya pintado y no funcionaba como tal. Entonces, bueno, también hay mucho orgullo de parte de los recursos humanos de volver a sentirse portuario, de trabajar en un puerto como puerto, ¿no? Y además toda la gente que se suma, dar trabajo, que es sagrado y tan importante en la República Argentina. ¿Qué ejemplo, desde esta charlita me pone a mí, qué ejemplo que debería llevarse a cabo en tantos lugares de nuestra República Argentina? La palabra patria que no se utiliza, ¿no? Qué ejemplo esto de laboriosidad, de gobernanza, de unidad de criterio, de esfuerzos, insisto en eso, de reencontrarse con un puerto que estaba perdido, llevarlo a este momento, darle movimiento, que pasen por ahí parte de las riquezas del país. Qué lindo todo esto. Bueno, Carlos, por ahora te saludo. Esto lo digo siempre, me están invitando de muchos lugares de la Argentina, lo digo con mucha modestia, pero es cierto. Te saludo con el corazón y con la mente. Por ahí dejaste escapar en esta charlita en algún momento, si Dios quiere. Dijiste, salió, viste que a veces de pronto uno no es muy religioso, pero aparece ese si Dios quiere que utilizaste en algún momento de esta charlita. Y como yo grabo hasta la mirada del otro, escucho, ¿no? Pienso en Adolfo y no en mí, no y en ti. Entonces, por ahora te saludo, repito, con el corazón y con la mente. Espero darte, si paso por ahí, por Santa Fe, que suelo pasar, darte un abrazo. Di algunas palabritas que quieras. Vamos con un documental, con imágenes, con un buen guión de todo lo que significa para Santa Fe y para el país este puerto de la patria. Todo eso es casi emocionante para mí hablar de un puerto, ¿no? Yo no sé, pienso en esa gente a la que has hecho referencia con tanta, has resaltado, esas 60 personas. Pienso que aman ese puerto, estoy seguro. Como suele ocurrir con los ferroviarios, esa gente que ama, me pone la carne de gallina decir esto, pero me fui de tema. Bueno, di las últimas cositas que quieras decir y me atrevo a preguntarte qué te ha parecido esta charla que nos hemos permitido gracias a vos, y nada más. Me encantó la charla, me encantó la libertad que me dieron para poder hablar de los temas vinculados a mi persona y al puerto. Yo simplemente quiero agregar algo y sin irme demasiado del tema central que fue esta charla. Yo les agradezco a ustedes que me den esta oportunidad. Y usted acaba de decir, qué lindo escuchar estas cosas de emprendimientos que van bien, ¿Por qué el periodismo está empecinado, en general, ¿no? Tan empecinado en las malas noticias y no en contar las cosas buenas? Es decir, yo tengo mucha vinculación con una de las entidades de acá, que es la Unión Industrial, donde hay muchos industriales que trabajan, que progresan, que investigan, que invierten. Nunca se habla de todas esas cosas. Cualquier informativo, cualquier noticia es lo malo, es la tragedia, que no dudo que no existan, ¿no? O sea, las noticias malas existen, pero ¿por qué, en definitiva, lo que le quiero significar, por qué no le damos difusión a las buenas noticias y a las buenas cosas que se hacen en este país, que son muchísimas? No tengo duda de que es mucho más lo que se hace bien que lo que se hace mal,
No obstante, si uno se guiaría por lo que dicen los medios de comunicación, es el peor país del mundo. Y yo estoy convencido que este es el mejor país del mundo. Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento con alegría, con esperanza, con orgullo, al presidente de un puerto de nuestro país, que es un apasionado. Tal vez a él no le guste demasiado, tiene cierta humildad. Cuando le pregunté sobre sus estudios, era un chico, era un joven abanderado. Este puerto es un ejemplo por seguir, y a mí me gusta decir siempre que hay que dejar abierta la ventanita a la esperanza de esa sociedad mejor que debemos construir todos los argentinos. Claro que sí. Por lo tanto, me siento muy bien de presentarles las actividades de una de las salidas de lo que los argentinos somos capaces de producir. Atención, país. El puerto de Santa Fe está situado en el corazón de la hidrovía Paraguay-Paraná. Su historia está estrechamente ligada a la ciudad santafesina. Su relación es constitutiva de la identidad compartida. El puerto fue inaugurado en 1910 y comenzó a operar un año después. A lo largo de su vida, atravesó diversas etapas que derivaron en su inactividad durante las últimas décadas. Con el objetivo de recuperar su operatividad, el ente administrador Puerto Santa Fe puso en marcha un plan de inversiones que incluyó la adquisición de maquinarias y tecnología. Gracias a esa iniciativa y luego de una ardua tarea, a mediados de 2020 se produjo un hito para la historia reciente de la ciudad. Arribó un barco a su terminal de granos. En la actualidad, el puerto logró continuidad y frecuencia de trabajos de barcos y barcazas. Hoy sigue ostentando una ubicación estratégica que une los nodos de transportes terrestre, fluvial, oceánico. Entre otras, en él se movilizan cargas unitizadas, containerizadas, graneles y generales desde y hacia su hinterland. Trabaja con maíz, trigo, soja, sorgo, harina de trigo, harina de carne y hueso, hemoglobina en polvo, albúmina, autopartes, maquinaria y equipamiento, bicicletas, indumentaria, neumáticos, acero y combustibles líquidos, entre otras. Al ser apto para operar con barcazas, abre un abanico de posibilidades para las pymes de la región, que mediante él pueden exportar sus productos de forma directa, sin intermediarios. El puerto dispone de 5 terminales, de agrograneles, combustibles, contenedores, multipropósito y de pasajeros. Su terminal de agrograneles opera con barcazas a través de una dinámica que estabilizó luego de su retorno a la actividad en 2020. Por su parte, su terminal de combustibles trabaja con barcos que arriban semanalmente. Con un importante desarrollo, allí se lleva adelante la descarga de combustibles que son distribuidos en el centro y norte de la provincia. Además, su terminal de contenedores representa una necesidad y un requerimiento de las empresas y entidades intermedias de la zona. Por tal motivo, con apoyo del gobierno provincial, el ente administrador Puerto Santa Fe firmó un convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación. A través de una inversión de $2 millones, el ente adquirió equipamientos que incluyeron una grúa y un autoelevador, y mejoró sus muelles, pisos y tejido perimetral, entre otros componentes de su infraestructura. Así, logró sus condiciones óptimas de funcionamiento. De esa manera, como resultado de las obras realizadas, recientemente el puerto alcanzó cifras récord para sus últimos 25 años de operación. La actividad del Puerto Santa Fe
es posible gracias al trabajo conjunto con empresas que comparten su amor por el sector. RN es una compañía líder en salvamentos y servicios en la hidrovía Paraná-Paraguay. Desde su nacimiento en 1959, brinda soluciones profesionales de calidad. Es una firma que cree en el potencial de crecimiento regional, en el desarrollo de sus clientes y en su capacidad para liderar la evolución. Puerto Santa Fe confía en RN y juntos transitan el camino del desarrollo. El Puerto de Santa Fe es un motor que impulsa el progreso económico y social de su región. Es una ventana al mundo que conecta, comunica y extiende hasta el infinito azul nuevos horizontes para nuestra Argentina. RN, somos la compañía líder en salvamento y servicios en la hidrovía Paraná-Paraguay. Brindamos soluciones profesionales con la garantía que nos otorgan más de 60 años de trabajo. Nuestra base operativa en el Puerto Santa Fe representa un polo industrial de mantenimiento, reparaciones, alistamiento y permanencia de buques. Contamos con 250 metros de amarre seguro, custodiado y protegido a muelle o en andanas. Disponemos de control de acceso y monitoreo y prestamos servicios de logística, grúas y apoyo. Servicios Viales. Somos importadores número 1 de filtros Donaldson en Argentina y contamos con más de 35 años de experiencia en el mercado de repuestos y accesorios para equipos pesados. Nos enorgullece ser la elección de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Somos soluciones, somos Servicios Viales.